de encontrarse bien, de forma que pueden interactuar con los problemas, el estrés, las dificultades que nos encontramos en el día a día, pues poder superarlas. También de la capacidad de disfrutar, ¿no? Que también hay problemas de salud mental que nos afectan en el caso de que nos cuarta nuestra capacidad de disfrute. La salud mental es tan importante que la propia OMS la incluye en su definición de salud. La definición de salud de la OMS incluye pues, la salud física, mental y social, que es muy importante, y no solamente la ausencia de enfermedad como se pensaba anteriormente. En términos de salud mental social, enfocado desde el punto de vista social, ¿cuáles serían esos requisitos para tener una buena salud Bueno, mental, que sea redundante? sí, la salud mental social es la capacidad que tenemos de estar con otras personas, de poder disfrutar de la compañía. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia hemos visto muy cortada nuestra libertad para poder interactuar. Al final, somos seres sociales y a nuestro cerebro, a nuestra mente, le viene perfecto, es como una chuche de vitaminas, de esas que están de moda, el poder estar con otras personas, el poder simplemente escuchar sus historias, contarte lo que te ha pasado en el día y compartir un poco las experiencias es fundamental para la mente. La salud social, pues esa capacidad de poder interactuar con el resto de individuos que nos rodean de una forma sana, sin exceso de conflictos, respondiendo de de una forma medida, ¿no? Las emociones y las situaciones que van pasando. No se trata de no enfadarse nunca, ni de nunca irritarse, no tener emociones negativas, sino se trata de saber gestionarlas y saber aprovechar ese potencial que tiene el estar en sociedad. ¿Cuáles serían los requisitos que debe tener una persona en general y luego ya en particular las personas mayores para tener esa buena salud mental? Bueno, la salud mental, para poder tenerla y para poder desarrollarla hace falta muchas cosas. También hay cuestiones físicas, ¿no? Que a veces nos impiden estar bien y hace falta, pues eso, seguir unas recomendaciones médicas, unas revisiones, estar sanos a final de cuentas. Pero también es muy importante el seguir los hábitos de vida saludable. Además de cuidar el cuerpo, pues también cuidar la alimentación, el seguir participando, el seguir interactuando, especialmente a las personas mayores. A partir de que llega la jubilación, no todo el mundo se jubila, porque hay personas que pues, han trabajado desde casa o han hecho algún otro tipo de actividades que no tienen una jubilación en sí, pero todos podemos disfrutar de actividades después de ese periodo. Es cuestión de planificarlas, de mantenernos activos, de al final mantener el cerebro sano, el cuerpo sano y también la sociabilidad, seguir estando en la sociedad, participando. En el caso de una persona mayor entiendo que uno de los aspectos que más les afecta es la llamada soledad de las Mm, personas mayores. mm. Entonces, ¿qué visión o qué se les podría aportar desde tu conocimiento y en general para que eso no ocurra? O sea, ¿cuáles serían esos consejos para estas personas que están ya cerca de, o sea, en el proceso de envejecimiento, que ese aspecto tan importante que es relacionarte con tu entorno, mantener tus amistades y demás, eso siga? Sí. Bueno, pues la soledad es el gran problema que tenemos actualmente, que ya lo teníamos. Veíamos, ¿no?, en las noticias que había personas que fallecían en su domicilio y que nadie se enteraba de su falta hasta que las entidades bancarias o el Estado se daba cuenta de que había pues un dinero que no se movía, pero no había quien se acordara de ellos. Es una situación dramática. Justo estábamos con ese tema cuando vino la pandemia y esto hizo que todavía la soledad se multiplicara. Eh, los últimos estudios nos hablan de que no es una soledad, sino que son diferentes tipos de soledades, porque cada persona lo experimenta de una forma propia. Y en general esa soledad viene no tanto de la ausencia de gente que nos rodee, porque como sabemos todos nos podemos sentir solos a los 15, a los 30, a los 50, a los 80. En todas las edades nos podemos sentir solos. Al final es una falta de pertenencia al grupo, decir quién soy. Antes era la persona que se encargaba en el taller de lectura, se encargaba de hablar de los escritores ingleses, por ejemplo. O yo era aquel que en la clase de yoga era el que le costaba más o el que le costaba menos. O yo era profesor, o yo era ingeniero, o yo era ama de casa, era madre. Entonces, cuando perdemos esos roles, digamos que nos quedamos fuera, no tenemos con quién interactuar dentro de esos roles que nos dan al final la identidad. Entonces, ahora justo con la pandemia tenemos la dificultad de la distancia física, que no social,
que eso hay que diferenciarlo, que al principio se llamaba distanciamiento social y no es distanciamiento físico. La sociabilidad hay que aprovecharla. Durante los primeros meses, digamos, de pandemia que estuvimos en casa, lo que se estuvo observando es que las personas se acercaban más a la familia y a los amigos. Simplemente salíamos al balcón y buscábamos al vecino o a la vecina para preguntarle cómo le había ido el día, para saludarle. Hacíamos con la mano, los niños hacían dibujos, o sea, estábamos muy unidos como sociedad. Pero según cómo fue avanzando este tema de la pandemia, nos hemos ido relajando y quizás esas llamadas que antes, durante un periodo, estuvimos haciendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, amigos, a lo que sea, se han ido espaciando y estamos volviendo a caer en esa situación de soledad, de volver a olvidarnos de las otras personas, de disfrutar, porque al final de cuentas es igual de beneficioso para una persona mayor que le llame a una persona joven o a una persona de su misma edad y hablen un rato que para quien lo está ejecutando. Al final todos necesitamos sociabilidad. Ahora tenemos un poco las manos atadas en el sentido de que no se nos recomienda, claro, por la enfermedad se entiende, no se recomienda salir tanto, quedar con los amigos, eso no se puede hacer. Pero sí que podemos seguir llamándonos por teléfono, podemos seguir mandándonos mensajes, WhatsApps, cartas, lo que haga falta, ¿no? La tecnología al final ha ayudado a acercar a muchas personas, aunque tampoco se podría exigir, ¿no? A todas las personas que se adapten a la tecnología, simplemente un gusto y hay quien puede decir, mira, no es lo mío, pero sí es verdad que hay que buscar las formas de mantenernos, de estar allí. Hemos pasado unas navidades y unas épocas de diciembre bastante duras en este sentido, porque hubo muchas personas de todas las edades que lo pasaron solas. Pero claro, las personas mayores en muchas ocasiones tenían todavía doble dificultad porque al no dominar las tecnologías, pues tampoco pudieron acompañarse de forma virtual, ¿no? Como estamos haciendo tú y yo. Sí que es un aislamiento que va a todas las parcelas al final. Sí. De todas formas, hemos comentado eso, que la salud mental como tal pues tiene muchos ingredientes. Ujú. En el proceso de envejecimiento, la salud mental eh, influye de alguna manera en la aceleración de ese proceso de sentirnos más viejos, siendo esto totalmente subjetivo, porque al final Ujú. estar viejo es un concepto bastante social. Sí. Eh, ¿Podría influir? O sea, ¿habría que cuidar de esta salud mental porque eso influye en un buen envejecimiento, en llegar a ciertas edades sanos mentalmente? O sea, Ujú. ¿hay algún tipo de correlación? Sí. A ver, se habla mucho de salud, problemas de salud mental con personas mayores y realmente no es una cosa que se correlacione. No es tener problemas de salud mental no forma parte del envejecimiento normal, sino solamente del envejecimiento patológico, igual que puede haber una juventud patológica o una infancia con patologías. Entonces, lo que sí encontramos es que, claro, al ir pasando los años, pues es más fácil que vayamos acumulando pues problemas, ¿no? Cuando tienes 15 años te lastimas un menisco, una rodilla, ¿no? Y luego dentro de unos años, un poquillo más grande, te rompes un dedo. Y luego más adelante te pasa otra cosa, tienes un problema endocrino. Digamos que con el paso de los años se van acumulando problemas y lo mismo pasa a nivel emocional. Vamos teniendo experiencias que nos van marcando, rupturas de pareja, despidos en el trabajo, frustración, situaciones de violencia, ¿no? Que los malos tratos se dan tanto en personas jóvenes y también en mayores. Entonces, digamos que el hecho de que se vayan acumulando los factores van a hacer que la persona tenga un peor pronóstico de envejecimiento. Ahora estamos hablando del envejecimiento saludable y el envejecimiento activo, que es un envejecimiento en el que a lo largo de toda la vida, desde muy jóvenes, comenzamos a cuidarnos con la idea de que vamos a vivir muchos años, pero queremos vivirlos bien. Yo creo que nadie quiere vivir Es lo que 100 queremos años todos. estando enfermo o estando sin poder disfrutar. Entonces, claro, hay que cuidar la salud mental a lo largo de toda la vida, viendo cuando tenemos algún conflicto si lo estamos gestionando de forma correcta a nivel emocional, cuidando también los contenidos, ¿no? Lo que le damos a nuestra mente, intentar estar equilibrados, intentar tener descanso, mantener nuestras horas de descanso, nuestras horas de disfrute. Hay que ser productivo, que la productividad te hace sentir muy bien, el saber que tú sacas algo adelante, que eres capaz de crear algo, algo que es bueno para la sociedad, es muy importante. Pero igualmente lo es el descansar, el tener tiempo de ocio, de relajación, de desconexión o de conexión con uno mismo, mejor dicho, es muy importante. Si mantenemos a lo largo de nuestra vida esas rutinas saludables a nivel emocional, el mantenernos cerca de los amigos, del trabajo, del disfrute, de todo,
vamos a tener más equilibrio. Si aparte también cuidamos todo lo que es la participación social, las funciones físicas, las funciones cognitivas, que también van a ser muy importantes, porque podemos tener una salud mental muy buena y llegar a mayores y comenzar a tener un desarrollo de problemas de memoria o algo así, que al final nos van a afectar, porque el encontrar que no somos capaces de hacer las cosas como las hacíamos antes, pues nos va a causar frustración. Y si no tenemos la capacidad de procesar emocionalmente estas situaciones, pues nos veremos en un envejecimiento con problemas. Aquí tenemos, bueno, he sacado un poco dos conclusiones. La Ujú. primera, el envejecimiento activo como tal requiere de una participación activa de la persona en cuestión para que eso se produzca y con el paso de los años más. Absolutamente. Y luego está el siguiente aspecto, que es la tutela que habría que tener o que tiene que tener la sociedad de personal sanitario desde el punto de vista psicológico. Entonces, hay mucho Ujú, estigma, lo sigue habiendo, y parece que solo ujú, acudes al psicólogo cuando tienes un problema. O sea, invertir ujú. en una salud psicológica eh, a prontas edades es beneficioso, no lo es, cómo lo recomiendas, a qué etapa es mejor, oye, tener esto en cuenta de forma segura y que invertir en esto porque es invertir en tu envejecimiento, en tu salud. Y luego el otro aspecto, Sí. que sería otra pregunta, y es, ¿qué le diríamos a estos mayores que ya están en una edad avanzada para que ese envejecimiento que siguen en ese proceso sea activo y puedan, pues oye, invertir en él, ¿no? Pues, ¿qué se les recomienda? Pues terapias de algún tipo, ¿qué ejercicios pueden hacer para la memoria que has comentado, por Ujú. ejemplo? Vale, pues en la primera parte, el tema Ujú, de cuidar la salud mental con apoyo psicológico, es verdad que todavía existe cierto estigma, por suerte cada vez menos. Nos cuesta mucho ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque no es tan habitual, porque no lo tenemos tan accesible, ni siquiera lo vemos. O sea, tenemos unas fantasías de lo que es ir al psicólogo, por lo que nos da la televisión, las novelas, las películas, un poco distorsionada. Yo creo que invertir en salud mental es necesario a cualquier edad. Sería lo mismo que estuviésemos hablando del cuidado de los dientes o ujú, de la vista. Durante toda la vida hay que cuidarlo. Nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a ir afectando y tenemos que ir sabiendo gestionarlas. Si desde pequeños, desde niños, se pudiese crear una educación emocional sana que permita a las personas tener resiliencia, esa capacidad de adaptarse a las situaciones negativas y salir fortalecido. Si durante todas las etapas de la vida nos viésemos acompañados, no solamente de la figura del psicólogo, sino también la figura de los padres, de los profesores, de la gente que ujú. nos rodea, que nos ayude a ser asertivos, resilientes, para tener una buena salud, cuando lleguemos a mayores lo tendremos también. A cualquier momento de la edad en la que tengamos una crisis, es importante poder acudir a un psicólogo, igual que si lo haríamos si de pronto a los 30 dejo de ver por un ojo. Me refiero, Claro. siempre cuando hay alguna situación más aguda es necesario acudir, aunque es bueno tener ciertas revisiones, mantenerse cuidando, digamos, esa función para poder estar bien. No podemos descuidarla y esperar a que cuando ya todo está en una situación muy grave, muy aguda, muy de crisis, entonces intentar actuar. En esos casos aún así se puede actuar y se debe actuar, pero es mucho mejor la prevención. Yo creo que el siguiente paso será la prevención en psicología, poder educar desde antes las emociones, las reacciones de las personas para que puedan asumir a todos estos retos que nos enfrentamos en la vida. Porque la vida realmente son retos. Si no lo fuera, sería aburrida además. Y en Constantes. cuanto a las personas mayores bueno, que dicen, mira, pues yo ya tengo una edad y yo quiero tener un envejecimiento saludable y activo, pues nunca es tarde. Siempre es buen momento para empezar a planificar qué es lo que te hace falta. Y eso tiene que ser a nivel individual. Cada uno verá qué es lo que necesita. Hay quien necesite dedicarle más tiempo a su salud emocional. A lo mejor poder procesar problemas que han tenido a lo largo de su vida, conflictos, situaciones que le están evitando que puedan tener buenas relaciones con su entorno. Habrá otras personas que a lo mejor lo que se encuentren es con una falta de estimulación cognitiva, que vean que durante su vida, a lo largo de su tiempo de vida, han trabajado algunas funciones, porque al final todo lo que hacemos trabaja funciones. Puedes estar en el campo trabajando, como puedes estar en una oficina, o puedes ser un científico, o puedes ser un médico, que tu mente está trabajando, pero siempre hay algunas áreas que te dejas un poco fuera, que para esos puntos están los hobbies.
Pero bueno, si nos encontramos con que hay una función, por ejemplo, las matemáticas, que no he trabajado a lo largo de mi vida, pues a lo mejor ahora es un buen momento. Hay muchas opciones, talleres, cuadernillos. Ahora con la pandemia surgieron un montón de opciones digitales que nos permiten mantener la mente activa, fortalecerla, crear más plasticidad neuronal, ese gran colchón que nos va a ayudar en caso de que aparezca una demencia, aparezca algo. Y creo que siempre es buen momento para trabajarlo. Y trabajar sobre todo lo que tenemos menos fuerte. Si a mí me gusta muchísimo la escritura, por ejemplo, pues es bueno trabajarlo porque mantengo esas carreteras, digamos, mentales, esas conexiones que son ya como autopistas, las mantengo. Pero si hay unas áreas, por ejemplo, como la creatividad o el cálculo, por ejemplo, que hemos dicho, que no las tengo tan fuertes porque en mi profesión o en mi vida no les he dedicado tanto tiempo, pues empezar poco a poco, intentar hacer pequeñas cosas que nos den, es el equilibrio que nosotros siempre hablamos, es un equilibrio entre que resulte estimulante sin llegar, que sea un reto, sin llegar a ser frustrante. O sea, hay que evitar la frustración, pero tampoco puede ser algo demasiado sencillo, que me aburra, que lo pueda hacer con los ojos cerrados. Entonces yo creo que lo suyo es encontrar actividades que nos llenen, que sean significativas y que nos puedan ayudar a que la mente siga activa y trabajando, a pesar de que nuestra vida, quizás ahora en casa con la pandemia, sea más tranquila, pero seguir trabajando. Siempre hay algo, libros, idiomas, aplicaciones, películas, el contacto con la gente, siempre podemos hacer algo, inclusive estando en casa. El titular que saco de esto que me has dicho es que nunca es tarde para cuidar de tu salud mental. Entonces yo creo que es un poco la Nunca clave es y tarde. siempre podemos empezar a hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad, Esther. Me ha encantado la entrevista, todo bastante claro y Gracias. explicas bastante bien, ¿eh? Maravilloso. Ay, gracias.